Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo diferente, no voy a hacer ningún tutorial, bueno, sí, voy a hacer un tutorial, pero de cómo contornear el rostro y en función de qué. Es decir, estamos acostumbrados a ver en multitud de vídeos, en multitud de revistas, que el objetivo de contornear el rostro es afinarlo. Sí, en cierto modo sí. Lo que mucha gente no sabe es que el objetivo de contornear el rostro es buscar un rostro ovalado. El rostro ovalado, por los cánones de belleza, es el considerado rostro perfecto. Entonces, partiendo de esa base, independientemente del tipo de rostro que tengamos, a la hora de hacer las correcciones, es precisamente el rostro que tenemos que intentar reproducir. Es muy fácil, es mucho más fácil si os digo que primero tenéis que saber cuál es vuestro tipo de rostro y después es tan sencillo como buscar en Google para saber en qué zonas tenéis que ensombrecer o sombrear o llamadle X. El contorno se puede hacer con un montón de productos. A mí personalmente me gusta muchísimo utilizar en mí una base fluida, muy oscura, 3 o 4 tonos superior a mi base, pero muy bien trabajada. ¿Por qué? Porque tengo la piel seca, pero por ejemplo para la gente que tiene la piel grasa es preferible que lo haga con productos en polvo. Antes de continuar y enseñaros cómo aplicar el contorno correctamente, os tengo que decir que con el contorno se puede corregir tanto el óvalo facial como cualquier tipo de inestetismo que consideremos en nosotros. Podéis corregir la forma del ojo con el mismo contorno, podéis afinar o agrandar la nariz, pero en este caso nos vamos a centrar en el tono oscuro, ¿vale? Tenéis que tener muy claro que los tonos oscuros sirven para hundir y los tonos claros sirven para resaltar. Una vez sabido esto, es muy sencillo. ¿Qué tipo de rostro tengo? Bueno, pues lo tengo diamante. Entonces, tú te miras en el espejo y dices, pues tengo que oscurecer para llegar al ovalado, pues aquí, y clarear aquí, y oscurecer allí. Partiendo de eso es súper sencillo. Pero tampoco quiero que lo hagamos a lo loco, como he visto un montón de veces que simplemente se busca afinar el rostro aquí para hacerlo un poquito más estilizado, y realmente ese no es el objetivo de contornear el rostro. No es solamente eso, podemos hacer grandísimas cosas sabiendo dónde tenemos que colocar los colores. Bien, yo voy a utilizar para el contorno el Face Form de Sleek, ¿vale? Estos tres colores, el mío es el tono medium, y como veis trae un mate, que sería propiamente para el contorno, un iluminador y un colorete. En este caso os voy a decir cómo aplicarlo, dónde aplicarlo, porque como os había dicho, no siempre se ve dónde aplicar el tono oscuro para realmente perfilar el rostro. Bien, voy a empezar con un pincel de este tipo que acaba en puntita y a mí personalmente para aplicar este tipo de productos me encanta. Y antes de eso, un tip para las que tengáis la piel grasa. Normalmente el contorno, se contornea, a no ser que lo vayáis a hacer con una base de maquillaje, ¿vale? O con un corrector muy oscuro, o como os había dicho, con un tono de base más oscuro que el vuestro. Si lo hacéis con polvo, si tenéis la piel grasa, nunca, bajo ningún concepto, podéis poner el contorno o el bronceador directamente sobre la base de maquillaje. ¿Por qué? Porque si tenéis la piel grasa, que normalmente suele ser en la zona T y sobre las mejillas, con el paso de las horas se os van a formar unas manchas o bien va a haber un salto de color.
¿Por qué? Porque el polvo matifica y si no habéis puesto base, si no habéis puesto polvos para sellar y aunque los hayáis puesto, corréis el riesgo. Entonces, justo después de la base de maquillaje, en aquellas zonas que vayáis a oscurecer, debéis aplicar una finísima capa de polvos translúcidos. Es decir, si yo me voy a aplicar el contorno aquí, por ejemplo, tomaría una pequeña cantidad de polvos translúcidos, muy pequeña, simplemente para dar una base, igual que en el párpado, ¿vale? Lo utilizaríamos a modo de prebase, para que los polvos se deslicen perfectamente y podamos difuminarlos perfectamente. Porque si la base de maquillaje está húmeda, al final lo que vamos a conseguir es que corramos el riesgo de que se nos formen manchas y que se nos queden saltos de color. Y eso no lo queremos para nada. Bien, dicho esto, vamos a empezar. Primero tomo una pequeña cantidad de producto en el pincel y siempre, 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 ¿veis? Todo esto es exceso. Lo vacío en el dorso de la mano. Y a continuación yo sombrearía en esta esquina. Siempre hay que ir de menos a más. Empezaría sombreando aquí para darle una forma más redondeada en las sienes. No os preocupéis porque se note, porque después esto hay que difuminarlo muy bien. Sin llegar a la sien, porque la sien la tengo hundida, no me gustaría hundirla más. Y continuaría, aquí os voy a explicar otro pequeño tip, porque normalmente siempre hacemos así, para ver dónde hay que colocar el polvo, bronceador o el corrector o lo que queráis llamarle. Pero si os fijáis, está mal hecho. ¿Por qué? Bien, porque si yo hago así, mi línea natural va aquí. Sin embargo, si me busco el hueso, mi hueso termina justo aquí. ¿Veis la diferencia? ¿Qué pasa si sigo la línea del pececito? Que me haré el pómulo mucho más caído. Si sigo la línea sintiendo el hueso, ¿vale? Es justo desde aquí donde tendría que aplicarlo, ¿vale? Es una diferencia, nada, 2 centímetros por lo menos, ¿eh? Entonces, como os digo, si seguís la línea, salvo que os coincida en el hueso, pero esto hay que hacerlo sintiendo el hueso donde está. ¿Veis? Mi hueso termina aquí y la línea sigue por aquí. Así que toco donde tengo mi hueso, cojo más producto, vacío el exceso y sería exactamente aquí. Y lo voy colocando a circulitos. Ahí está cuando os digo lo de hacer un 3, ¿vale? Porque es muchísimo más rápido. Pero bueno, de esta forma, pues, por si no lo sabéis, aprendéis un poquito mejor, ¿vale? Y veis exactamente dónde habría que colocarlo. Y el siguiente punto, donde yo colocaría en mi rostro el corrector oscuro, sería en la zona de la mandíbula, para tener más definición. Yo la tengo bastante definida, pero siempre que se quiera buscar un extra de definición, pues habría que marcarla aquí. No sé si apreciáis la diferencia entre un lado del rostro y el otro. Este parece muchísimo más fino, muchísimo más pequeño, muchísimo más perfilado, y este sin embargo está, sí, efectivamente. Yo tengo una hendidura natural, sobre todo al hablar, se me nota bastante el pómulo, lo tengo muy bien definido, pero parece como que está incompleto, ¿no? Pues entonces en el otro lado tenemos que hacer exactamente lo mismo. Partiríamos desde aquí, lo dejo bien marcado para que veáis exactamente dónde va. Luego lo trabajaré para que no se note.
dejamos siempre el exceso en la mano, porque todo esto es sobrante. Y lo mismo, mi hueso termina aquí, entonces la línea natural sería esta. Bien, una vez tengo esto aplicado, como se nota exactamente dónde se ha puesto el bronceador, el polvo de contorno, con un pincel limpio, pues lo trabajamos muy bien, exactamente igual que si fuera una sombra de ojos. ¿Que veis que habéis puesto mucha cantidad? Lo único que tenéis que hacer es coger un poquito de polvos translúcidos, o bien un pañuelo, un trocito de papel, un tisú, y frotar para retirar el exceso, ni más ni menos. Y seguimos trabajándolo el tiempo que sea necesario hasta que no se note ningún corte, es decir, que parezca absolutamente integrado en la piel. Tampoco se comenta nunca, aquí, como veis, sí, me daría la sombra de forma natural, ¿no? Esta zona estaría sombreada de forma natural, bueno, presuntamente. Pero el cuello sigue quedando blanco, del mismo color que la base de maquillaje que he puesto. Entonces, no es cuestión de maquillar el cuello también con la base, una, porque utilizaríamos un producto en exceso y no tiene sentido, pero si vamos a ir con un hombro descubierto, o si vamos a llevar el cuello al descubierto, que sería lo más habitual, lo único que tenemos que hacer es poner un poquito de esos polvos en el cuello. De esta forma se broncea el cuello, no hay un salto de color tan importante y ahorramos muchísimo producto. Así queda una ligera armonía. Tenéis que tener en cuenta también que, por ejemplo, en esta parte hay sombra, porque es la sombra que me hace la mandíbula. Con lo cual, ahí sí podemos poner un poquito más de color y luego ir difuminándolo. Si queremos afinar el cuello, tenemos que poner un poquito más de color en el lateral y dejar el centro más clarito. Ahora, no sé si lo veis desde ahí, pues el cuello tiene absoluta armonía con el rostro y no se notan los saltos de color. Y con los huesitos, no sé si lo veis, es que no sé si me veis, a mí se me marcan mucho estos huesitos por aquí. Podéis hacer lo mismo. Yo en este caso llevo un hombro al aire, ¿vale? Y aquí, sobre los huesitos, que sería donde me daría la sombra de forma natural, ¿vale? Lo que tengo que tener más bronceado, lo mismo. Y a continuación lo difumino. Es que no sé si lo veis desde ahí. Voy a subir un poquito. Maxi os manda recuerdos. ¿Veis la definición? Y ahora vamos con los ojos. En función de vuestra forma de ojos también podéis corregirlo con este mismo sistema. Por ejemplo, voy a marcar la cuenca de forma natural . Mi cuenca. Vosotros tenéis que dejaros guiar por vuestra forma de ojo. Con esto podéis corregir cualquier tipo de ojo, ¿vale? Bueno, y de hecho os ayuda porque estáis creando una base para luego aplicar las sombras. Y ya es una guía de dónde hay que aplicar el tono oscuro y dónde hay que aplicar el tono claro. Como veis, esa sería mi cuenca natural, mi zona natural.
Y para corregir la nariz hay que seguir esta misma línea y hacer una línea recta. ¿Veis la diferencia? Insisto, está sin trabajar, pero de esta forma podéis ver perfectamente las líneas que voy creando. Y lo mismo. Exactamente lo mismo. Esto queda muchísimo mejor si hacéis un maquillaje de noche, porque por el día, por muy bien trabajado que esté, pues siempre se acaba notando un poquito. Y claro, tampoco tenemos media hora a las 8 de la mañana para ponernos a corregir el rostro. Pero si algún día os apetece hacerlo, pues ya sabéis cómo se hace. Y con el mismo pincel de antes, sacudo el exceso y lo único que hago es difuminarlo. Como extra, bueno, lo voy a hacer con esta esponjita porque no me he traído más pinceles, pero también os cuento que podéis darle un sombreado natural, sobre todo si tenéis las pestañas muy finitas, a esta parte de aquí. También podéis corregir la forma del ojo. Con los polvos para contorno. ¿Veis? Automáticamente estoy creando una definición y estoy creando un sombreado natural. Bien, a continuación, es que no me he traído más pinceles, entonces tengo que hacerlo con este. Sacudo el exceso, ¿veis? Lo espachurro así un poquito y difumino en esta parte. Obviamente queda mejor con un pincel más apropiado, pero como os he dicho, pues no me he traído. Así creamos pues una definición natural y lo mismo aquí. Queda mucho mejor con un pincel de difuminar, ir trabajándolo bien y también en esta parte, más que nada porque esto es enorme para trabajar aquí, pero bueno, podríais hacerlo pues igual, para el caso, espachurrándolo bien y difuminando. Bueno, el siguiente paso, por lógica, sería el iluminador. ¿Dónde me colocaría el iluminador? Bien, pues me lo colocaría en esas partes que quisiera resaltar. Como cuando utilizo el touche éclat en los vídeos, haciendo un triangulito sobre esta zona, por ejemplo, sobre la nariz, y tenéis que tener especial cuidado si tenéis el hueso de la nariz muy marcado, evitad poner iluminador ahí. Esto no es una regla universal para todo el mundo, porque tenéis que tener en cuenta, claro, vuestra forma de nariz. Obviamente, si yo tengo un hueso muy marcado aquí y me coloco un iluminador, voy a hacer que el hueso haga ¡puf! Entonces no es el caso. Ahí sí deberíais poner el tono más oscuro. Colocaría también un poquito de iluminador en la frente, ¿vale? Para potenciar ese efecto redondeado. Como os he dicho, en la punta de la nariz, en la barbilla, sobre el pómulo y un pelín sobre el labio. Esto no tenéis por qué hacerlo con polvo, podéis hacerlo con un iluminador en crema o en stick, en lo que queráis. Y ahora veréis dónde colocaría el colorete. Voy a utilizar un colorete de la paleta de Sephora en la que me miro siempre, un tono melocotón, por ejemplo, con este mismo pincel, y lo colocaría justo
en la manzanita. Y finito. Se me ha olvidado comentaros que si tenéis el párpado caído, por ejemplo, ¿vale? O si tenéis no tenéis la ceja así tan subida y queréis darle un poquito más de altura, podéis colocar el iluminador, os lo voy a poner el ejemplo, pues sobre el arco de la ceja para levantar un poquito. Así da la sensación de apertura. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no se os haya hecho muy pesado, que os sirva por si teníais algún tipo de duda en este tema. Y nada, me despido. Nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!